Cristo viene otra vez. Pero mientras unos viven tratando de descifrar fechas, señales y acontecimientos, otros enfrentan su regreso con temor o incertidumbre. Si no sabemos cuándo llegará ese día, ¿cómo podemos vivir hoy sin caer en la especulación, el miedo o la indiferencia? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En esta serie, Esperanza Firme en un Mundo Inestable, hemos estado recorriendo Primera de Tesalonicenses para descubrir cómo el Evangelio nos da una esperanza capaz de sostenernos cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Hoy llegamos al 10º episodio, cerrando nuestra segunda semana con la mirada puesta en una de las grandes esperanzas de la fe cristiana, el regreso de Cristo. Pero saber que Cristo viene plantea una pregunta muy práctica. ¿Cómo vivimos mientras esperamos? Hoy, junto a los pastores David Menéndez y José Prado, vamos a ver por qué Pablo no dirige nuestra mirada hacia fechas, señales o especulaciones, sino hacia algo que debe marcar profundamente la manera en que vivimos aquí y ahora. Si tienes una Biblia, busca Primera de Tesalonicenses 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hay dos problemas que preocupan a la mente humana. El primero es ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Voy a ver a mis seres queridos otra vez? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Y por supuesto esto preocupa a la mente cristiana también. Pero la segunda es ¿cómo será el fin del mundo? En este pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo comienza a hablar acerca, si no del fin del mundo, hablará de los últimos tiempos, el momento en que Cristo regresará. Pero el tema no es cómo va a ser, ni cuándo va a ser, ni ninguno de esos detalles, sino cómo estamos preparados, cómo nos preparamos para ese momento en que Cristo regrese por su iglesia. Así que vamos a hablar de este tema hoy con nuestros hermanos el pastor David Menéndez y el pastor José Prado. Bienvenidos una vez más al Faro de Redención. Amén, gozo estar aquí. Es un gozo tenerlos como siempre. Pero bueno, vamos a hablar de este pasaje y creo que vamos a ir sección por sección porque es un poquito más largo. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, pero comencemos poco a poco. Yo voy a leer. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y vamos a detenernos ahí. Ahora, en el capítulo anterior, Pablo comenzó a hablarles de la segunda venida. Y ha mencionado la segunda venida, el regreso de Cristo varias veces en Primera de Tesalonicenses, pero en el capítulo anterior les habló acerca de la esperanza del reencuentro con los seres queridos, los que ya se durmieron, los que ya murieron, y terminó ese capítulo hablando de que nosotros que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y entonces les dice, por tanto, confórtense unos a otros
con estas palabras. Y ahora les sigue hablando, pero cambia el énfasis. Los tiempos y las épocas. Dice que no tienen nada, no tienen necesidad de que se les escriba nada. ¿Por qué les dice eso? Bueno, aparentemente ya ellos habían escuchado enseñanzas sobre lo que el Señor había dicho en su segunda venida, ¿verdad? En su última venida. Porque Él les dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. O sea, eso es algo que ya parece que había estado enseñado, ¿verdad? Era parte de las enseñanzas que ya le habían entregado. Entonces no necesitaban oír más detalles acerca de los tiempos y las épocas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que sería como ladrón en la noche. No es algo que se puede evaluar y medir y decir, yo sé que va a ser ahora, yo sé que va a ser en 5 días. Yo no sé cuántas veces en los últimos 30 años alguien se ha parecido a decir que va a pasar en el 1985, que va a llegar en el año 2000, el 2001. David, ¿recuerdas cuántas veces ha pasado eso? No, repetidamente. Repetidamente. Sí, muchas veces. El 2012 era otro que habían dicho que el fin del mundo era en el 2012. El Y2K, ¿verdad? Sí, el año 2000. Del 2000. Se va a acabar el mundo. Pero él dice, ustedes saben perfectamente bien que ese día será y llegará como ladrón en la noche. En otras palabras, no perdamos el tiempo constantemente estar tratando de evaluar la venida del Señor. Sí. Pues en nuestro programa hemos contestado recientemente 2 preguntas acerca de este tema, ya que estamos hablando de esto en Tesalonicenses, y alguien preguntó si lo que está pasando en Israel puede ser como un reloj profético. Y otra persona dice, con toda la escasez, todos los problemas que estamos viviendo, ¿será eso una indicación de que Cristo ya viene? Y lo que hemos dicho en ambos casos es que el Señor no nos ha llamado a eso, a poner fechas, ponernos a especular acerca de esos detalles y aplicar lo que está pasando ahora a lo que vemos en la Biblia cuando la Biblia no ha hecho esa conexión explícita. El Señor no nos llama a eso. Pero, ¿a qué nos llama? Bueno, antes de eso, vamos a ver lo que dice en el versículo 3. Dice, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y entonces hace un contraste entre estas personas, los que lo experimentan de esta manera, pensando que todo está bien, con ustedes, con los creyentes. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta sección? Bueno, que ese día del Señor va a sorprender al resto de la humanidad que no son creyentes en Jesús. Ellos están viviendo sus vidas normales, experimentando y buscando lo que buscan los hombres, que es paz y seguridad, ¿no? En el ámbito personal, nacional, global. Es lo que buscamos política, socialmente, ¿no? Y quizás hasta espiritualmente. Muchas personas, mientras que mi vida esté bien, no tengo problema, no hay dificultad. Pero para el pueblo de Dios hay una expectativa de consumación, de final. Y una expectativa también de juicio, donde el Señor va finalmente a establecer su reino, a hacer justicia, ¿verdad? Y establecer la nueva creación. Por lo tanto, nosotros vivimos con un sentido, o debemos vivir con un sentido de expectación hacia estas cosas, hacia ese final, hacia esa consumación, pero el mundo no lo tiene. Por lo tanto, para el mundo es simplemente el poder perpetuar condiciones de paz y de seguridad. Siempre buscando esa utopía, esa es la escatología, pudiéramos decir, del mundo. Es aquí, es en esta tierra. Nosotros esperamos un final, una consumación. Y como vimos en esa esperanza, el apóstol Pablo nos va a decir que debemos vivir de cierta manera en contraste con aquellos que no esperan nada, lo esperan todo en este mundo. A mí me parece que es importante aquí resaltar
algo que yo creo que Pablo está diciendo, y es que nosotros sabemos lo que va a pasar. Correcto. Esto no debe ser una causa de temor para nosotros. Yeah. La idea de un ladrón en la noche no es una idea bonita, ¿verdad? La idea de que la venida o el final o ese momento va a llegar como ladrón en la noche es algo que llena al ser humano de temor. Pero él dice, no es así para ustedes. No. Para ustedes no es así porque ustedes saben. Y para el cristiano, la idea de la segunda venida de Cristo debe ser algo que le da consuelo, algo que le da gozo, algo que le da paz. Estábamos antes de comenzar a grabar, estábamos recordando una canción de los años, creo que los 90, por ahí, que cantó el grupo Peregrinos y Extranjeros, que se llamaba Vuelve. Y era una canción, o es una canción de expectativa, de gozo. Vuelve, Señor, vuelve por tu iglesia. El Espíritu y la novia de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen ven. Creo que a veces las películas o los libros que se han escrito acerca de los últimos tiempos llenan a la gente de temor, incluso a los cristianos, pensando en la marca de la bestia, en que nos van a cortar la cabeza por confesar a Cristo. Este tema es de paz para el cristiano. Y de la venida del Señor, no estamos diciendo, ¿verdad?, que no podamos tener diferentes experiencias y vivencias en estos tiempos finales. Y sabemos que aún los tesalonicenses, que ya para el apóstol Pablo y la enseñanza nuevotestamentaria ya están viviendo en los tiempos finales. Sí. Y vamos a decir eso otra vez, David, para todo el que está escuchando o viendo esto. Ya estamos viviendo en los tiempos finales. Correcto. Pero ese ya se refiere a desde que Cristo ascendió al cielo y comenzó la iglesia. Sí. Ya son los últimos tiempos. Correcto, porque ya es la etapa final del reino. El reino, pudiéramos decir, estuvo en un patrón allí en la creación, velado o anunciado de una manera adumbrativa, ¿no? Después vienen promesas después de la caída, después viene una manera tipológica en el Antiguo Testamento y la historia de Israel, viene en cumplimiento con la llegada del Mesías. Amén. El reino ha llegado, se ha inaugurado. Y ahora lo que queda es la fase esta de extensión y finalmente consumación. En esta fase de extensión del reino, es una fase muy particular. El Señor tuvo que decir mucho al respecto y utilizó las parábolas del reino, porque parece como un reino que está escondido, no es visible, no avanza militarmente, políticamente, económicamente, con la fuerza y de una manera visible de poder, sino avanza de una manera invisible en los corazones de las personas y en una tensión o oposición con los que no son del reino. Por lo tanto, se habla de ellos y de nosotros. Ellos buscan paz y seguridad. Nosotros sabemos que en este mundo no la tendremos. Pero aunque tenemos la tentación a veces de sucumbir a esa idea, pero que la guardamos en la consumación del reino, que es la segunda venida de Cristo. Esa no es la esperanza del mundo. Para ellos la paz y seguridad tiene que ser a todo costo ahora. Y por lo tanto, sí, la Biblia y la literatura bíblica profética, escatológica, utiliza muchas imágenes. Y una de esas imágenes es la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Y donde en la ciudad de Babilonia los hijos de Dios son oprimidos, perseguidos, martirizados. A veces se le echa la culpa a ellos de los males de la sociedad. Estas son cosas históricas a lo largo de toda la historia de esta etapa final de extensión del reino, pero en medio de todo eso el reino avanza, el reino crece, el reino está manifestando realidades espirituales de luz y de tinieblas. El reino ya está anticipando un juicio que es finalmente el día del Señor, pero no para nosotros. El apóstol Pablo va a decir, ustedes no han sido puestos para juicio, han sido librados del juicio, pero es el día final de consumación, de vindicación y de revelación de todas las cosas. Amén, amén. Ahora, Pablo tiene unas enseñanzas prácticas ahora. Él dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta
y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Ahora, ¿qué está hablando Pablo ahí? ¿Qué está diciendo? Qué imagen esa, ¿eh? No durmamos. No durmamos como los demás. Es una exhortación, el sueño. Hay dos imágenes, el dormir o el emborracharse. En ambas uno está como que está desligado de la verdadera realidad, ¿no? Cuando dormimos, no estamos, bueno, estamos en la realidad, pero no estamos en la vida diaria. Y el que se emborracha se intoxica y tampoco está en una conexión real. Somos los creyentes, vivimos con una verdadera visión de la realidad histórica, la realidad de la redención, de la realidad del mundo. Eso no es que seamos, muchas veces las personas, los cristianos quieren ser expertos políticos, sociólogos, esto y aquello, y tienen todas las respuestas. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros podemos discernir correctamente qué ha pasado en el mundo, qué está sucediendo, hacia dónde se dirige. Y cómo es que ese plan redentor de Dios se cumple y se consuma. Por lo tanto, vivamos con esa perspectiva, no desconectados de la realidad, de la redención de Dios y de la historia de la redención, como el resto del mundo hace. Están emborrachados y están dormidos a la verdadera realidad de la redención. O sea, hay un Dios que es santo, un Dios justo, un Dios bueno que ha enviado a su Hijo a proveer salvación para todos los que creen en Él. Y el mundo sigue en sus sueños y sigue en su borrachera. Y este mundo pasa. Sí, pero están desconectados, es lo que estamos diciendo. Están desconectados de la realidad máxima del universo, que es ese Dios. Correcto. Que ha hecho esto para reconciliarnos con Él, restaurarnos y darnos vida. Y el Señor, Pablo nos está diciendo a través del Señor, no, ustedes saben. Claro. Ustedes tienen esa luz. Tienen luz, tienen verdad, conocen la verdad, vivan en consecuencia de ella. Dice, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Ahora, cuando pensamos en la armadura del creyente, pensamos en Efesios capítulo 6, pero aquí vemos a Pablo tomar esta imagen de la armadura. ¿Qué significa eso en el contexto de la segunda venida? Sí, es importante. Porque la mayoría de las personas cuando leen estos pasajes, ¿verdad? Yo creo que piensan en que la preparación para la recibida de la venida del Señor constante de ciertas obras que hay que llevar a cabo, ¿verdad? Y no, lo que Pablo está hablando aquí, la diferencia entre los que duermen y los que son del día es una diferencia de oscuridad y luz. Es una diferencia de aquellos que no saben y aquellos que se les ha sido revelado la belleza de Cristo, ¿verdad? La persona, la obra de Cristo. La diferencia entre aquellos que están emborrachados y aquellos que están sobrios es una diferencia, ¿verdad?, de control. Unos son controlados por sus pasiones y los otros son controlados a través del Espíritu Santo. Y después él dice, pónganse, ¿verdad? O sea, la preparación es habiendo puesto la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. En otras palabras, no estamos hablando de obras externas, estamos hablando, ¿verdad?, de la realidad de que el cristiano ha recibido una revelación de Cristo y toma esa revelación y se aguanta, se pone, ¿verdad?, esa fe en el Señor, ¿verdad? Esa fe de que cuando Él venga, Él me va a tomar, ¿verdad? Él me va a unir, Él me va a hacer igual que Él. Como dice Juan, que cuando Él venga, lo veremos tal como Él es y nosotros seremos como Él es. Primero de Juan 3:2, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Exacto. O sea, esa fe, nosotros vivimos con esa anticipación de que vamos a ver al Señor, de que vamos a estar con Él, de que todo nuestro pecado
toda nuestra maldad, todas nuestras transgresiones han sido borradas, ¿verdad? Esa seguridad de la salvación es algo que nosotros vivimos con esa anticipación y con esa certeza. La esperanza de la salvación. La esperanza de ser transformado ya perfectamente. Y hemos hablado de eso en Tesalonicenses ya, la idea de que estamos en este proceso de transformación, de que algún día vamos a ser, como dijiste, mencionaste, 1 de Juan 3:2, vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser, como dice Pablo en otros lugares, conformados a la imagen de Cristo. O sea, ese día va a ser un día de terror para aquellos que duermen. Como tú dijiste, el pensar de que un ladrón va a entrar a tu casa, el ladrón no te deja saber cuándo viene, ¿verdad? El ladrón prefiere que no lo sepas. Exacto, se te aparece y llega a matarte, a hacerte daño. Pero nosotros sabemos que el Señor no viene a hacernos daño, sino que el Señor viene a salvarnos. Amén. Y pensando en eso, el versículo 9 dice, ¿por qué? Porque no nos ha destinado Dios para la ira. Alguien diga amén. Amén. Sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tememos? Porque sabemos que no somos destinados para la ira, sino que vamos a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. Ahí ya no está hablando de los que duermen de noche, sino de los que han fallecido y ya están en la presencia del Señor. Ya estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Y entonces repite esa frase, por tanto, confórtense los unos a otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Wow. Así que, ¿qué podemos decir en resumen? Sí, un resumen, Dani, es que nosotros vivimos con una anticipación de que nuestro Señor regresa, ¿verdad? No vivimos como aquellos que no esperan nada, simplemente, como decía David, tener paz aquí hoy y tener todas las riquezas de este mundo. Nosotros tenemos una riqueza que esperamos y es la venida de nuestro Señor. Y eso nos va a hacer vivir una vida diferente, una vida como aquellos que no duermen, sino que están vivos, esperando, una vida no emborrachados, sino una vida, ¿verdad?, sobrios, esperando su llegada. Y ya estemos muertos o vivos, Él nos levantará. Amén, amén. David. Amén y amén, es lo que podemos decir. No puedes añadir nada. Esperamos. Nuestra esperanza está en, como Pablo dijo, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra esperanza, comamos y bebamos, es decir, emborrachémonos y durmamos. Pero si Cristo resucitó y venció la muerte, el pecado, ¿verdad?, el Satanás, la condenación, todas las cosas que nos han separado de Dios, ahora vale la pena estar despiertos y no emborracharse en el sentido de mirar a la perspectiva eterna y aguardar de los cielos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Qué gran día será ese. Qué gran día. Me gustan estas dos palabras de Pablo aquí. Confórtense y edifíquense. Sí. Quizás ahora tú estás pasando el momento más difícil de tu vida. Cristo viene por ti. Y algún día, quizás no ahora, quizás no la semana que viene, pero algún día enjugará toda lágrima. Y todo el pecado, no solo el tuyo personal, sino el de este mundo, el de la sociedad, de tus vecinos y de tu gobierno y del mundo, todo eso será eliminado. Y Cristo reinará y Dios será todo en todo. Amén. Así que confórtate con eso. Tú puedes saber que estas tribulaciones van a terminar, va a pasar. Y edifícate con eso también, sabiendo que el Señor te llama a vivir sobriamente, con la expectativa, la esperanza de Cristo, trabajando humildemente, con amor, con fe, descansando en su promesa. Cristo viene otra vez, viene por su iglesia, viene por ti. Y si todavía no has creído, Cristo viene. Pero cuando venga no vas a encontrar a un
Salvador que te ama, sino a un juez. Pero no tiene que ser así. Hoy tú puedes poner toda tu fe, toda tu esperanza en la promesa que Él hace, que el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo de la ira. No hallarás la ira de Dios al final, sino el abrazo del Padre a través del Hijo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Le damos gracias a los pastores David Menéndez y José Prado por acompañarnos hoy. Mi hermano, Cristo viene y esa verdad no fue dada para llenarte de temor ni para que vivas buscando fechas y señales, sino para sostener tu esperanza y despertar tu fe. Yo quiero invitarte a vivir hoy como hijo de la luz, confiando en Cristo, descansando en su salvación y esperando con gozo el día en que estarás para siempre con Él. Y si aún no has puesto tu fe en Jesús, hoy puedes acudir a Él y encontrar salvación. Con esa esperanza delante de nosotros, oremos. Padre, hoy te damos gracias porque sabemos que Cristo volverá. Señor, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero somos hijos de luz por medio de Cristo. Así que ayúdanos a vivir con la expectativa de que Cristo viene y con paz en nuestros corazones, buscando agradarte en todo para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Y Padre, hoy otra vez rogamos por esas almas que están lejos de ti. Rogamos por esas personas que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Hoy, Señor, toca sus corazones. Padre, para que entreguen sus vidas a Cristo, para que crean que Él es el único y suficiente Salvador que puede perdonarlos y darles vida. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.